Hola, gente del multiverso. No solo soy la clase de persona que le gusta meterse en follones ni peleas y sabiendo que gente que le gusta la música va a verme, no me da especial tranquilidad. No es por nada, no es como si estuviera diciendo que su trabajo, hobby o gustos no valen nada y que uno que estudió Bellas Artes tiene mejor futuro. ¿Qué va? Obviamente no estoy diciendo eso. La gente con éxito cobra bien en la industria musical. En Bellas Artes, la gente con éxito es gerente de McDonald's. Hace un tiempecillo pensé en este tema, que la música no es divertida. Esta idea me vino cuando estaba de viaje en el coche con mi música de fondo, mirando por la ventana y creyéndome escapar de la realidad y del mundo terrenal y ser uno con el viento. Mientras hacía ese paripé en mi cabeza, aparte de jugar mentalmente a una especie de Subway Surfer como en el Ratoncito Pérez, con los elementos de la carretera, le di vuelta a la idea de la música. Siempre me han dicho que no tengo gusto musical, y puede que tengan razón, ya que la música que escucho suele ser de cosas que me recuerdan a esas cosas. Os pongo el ejemplo de Gate of Steiner. Es una canción que me encanta por ser de Steins Gate, mi serie favorita. Entonces, cuando la escucho, me gusta por ser buena, por sí sola, o por recordarme a la serie que me encanta. Le estuve dando vueltas y lo apunté rápido en el móvil para que no se me olvidara el tema a tratar, porque, a su vez, no puede ser del todo así porque también hay canciones que solo son canciones que me gustan, que igualmente me dicen que son una mierda, pero como mi oído está tan roto como mi vista, me da igual. He llegado al final a varias razones para pensar que la música no es divertida, pero no todo es blanco o negro. De hecho, mirad, voy a empezar dando los puntos a favor de que la música es divertida, así, cuando empiece a decir lo contrario, podéis denunciarme con motivos. Encima que os hago un favor. La música nos entretiene. Sí, cuando realizas una acción aburrida o simplemente estás haciendo cosas, tener algo de fondo puede aliviarte la tarea que estés haciendo. Lo típico que usas el mango de la mopa, escoba, fregona, aspiradora, cuchara, palillo de dientes, cubo de Rubik, pasamontañas, trompa de elefante, como micrófono, y te marcas un Miley Cyrus, rompiendo la casa con los tumbos que vas dando. Al final limpias menos que una sopladora del ayuntamiento. Este entretenimiento de fondo también podemos verlo como que alguien te hace compañía. Con esto mismo la gente suele ponerse series, vídeos en YouTube, como este, hola, o cualquier cosa que sea gente hablando. Lo ideal serían audiolibros, pero ese sector de la población no usará ni las redes sociales. La música nos hace conectar, y al estar conectados con la gente es divertido, por tanto la música nos entretiene. Esto se puede ver desde la prehistoria con esos huesos que usaban como instrumentos, mencionados en las clases de música desde primaria, pasando por los conciertos de Beethoven, Mozart, hasta ahora con Quevedo. No, en Narizón ese no. Morá, morá, que al ser andaluz los pronuncia igual, incluso de forma online en los canales de música independientes como Moua Feng o Will Stetson. La música es algo innata del ser humano, somos humanos y estamos hechos para seguir compás y ritmo, y sentirlo nos gusta y nos hace estar en sintonía. Algo raro de explicar, sobre todo cuando esa capacidad no la tengo por ser demasiado rítmico. No sé dar palmadas al compás, ¿vale? Un ejemplo de lo que me vengo a referir que he encontrado en internet sería que el pulso del corazón es rítmico, y eso marca todo nuestro organismo. Solamente imaginando un cuerpo que la sangre es bombeada al cuerpo. Ahora. Sería un caos y nos moriríamos seguramente. Otro ejemplo es que nos ayuda a medir el tiempo, nuestra percepción temporal. Esto se refiere a que podemos controlar y saber más o menos cuánto tiempo ha pasado sin ver relojes, que por cierto, también están hechos con un compás marcado, y esto nos lleva a un subpunto. Estamos rodeados de sonidos y cosas músicas barras rítmicas. Las vibraciones de las cobillas, golpes en las mesas, anuncios, canciones en sí. ¿Veis cómo no soy tan malo? Claramente la música es divertida, la llevamos en la sangre. ¿Literalmente? Bien, aquí viene el plot twist. Todos los puntos dados me sirven para demostrar justamente lo contrario. Así es, todo es negro. Os he engañado. Solamente que algunas cosas son más negras que otras. La música nos entretiene. Sí, cuando realizas una acción aburrida o simplemente estás haciendo cosas, tener algo de fondo puede aliviarte la tarea que estés haciendo, pero la música no te divierte en sí. Es como tomar una medicina mala, en vez de hacerlo del tirón, lo vas haciendo poco a poco. La música o cualquier cosa que está de fondo, ya sea limpiar o hacer ejercicio, muchas veces desconectamos y no nos damos ni cuenta de qué está diciendo. La próxima vez intenta recordar la playlist que te has puesto entera. A mí me pasa que haciendo ejercicio entro en modo ahorro de energía y desconecto de todo un poco. Cuando vuelvo a la realidad es cuando me ponen un anuncio o una canción que no he puesto en la playlist. Te estoy mirando escuchando Spotify. Entonces, ¿de verdad te estás divirtiendo con la música? Porque yo solamente la estoy viendo ser usada como una herramienta, pero aún así este punto por sí solo queda cojo, así que espera los siguientes. La música nos hace conectar. Esto se puede explicar por sí solo. Otra vez volvemos a usar la música como herramienta para conectar con la gente. Lo divertido de este punto es socializar con la gente. Pongamos el caso de los conciertos. Lo divertido de ahí es compartir con mucha gente es que esa canción te encanta. Y esto puede ser un concierto de Taylor Swift o Vivaldi. Imaginemos un castor que se llama Julio. Bien. Existe. Ahora imaginemos a alguien que no le guste socializar, pero sí la música del artista. La mayoría de los casos así no se decantan por ir a los conciertos por la gente, entonces puedes disfrutar de la música en tu casa. ¿Te gusta la música?
seamos sinceros. ¿Qué es lo que te gusta de las canciones que escuchas? ¿El ritmo, la letra, lo que te hace sentir? La música tiene un poder extraño y es el de hacernos recordar. Hablando desde la experiencia y lo que me venía comentando al principio del vídeo, a mí las canciones que me gustan son porque me recuerdan a cosas que me gustan. Pero esto me dejaba un vacío por un porcentaje pequeño. ¿Qué pasa con las canciones que no vienen de otros medios? Pues bien, creo que tiene que ver con cómo creciste. En mi caso, bebí mucho de la estética Sans. Sí, así lo voy a llamar. Esta estética, que se puede apreciar en Stronger Than You, canción que escuchaba muy a menudo, y comparándola con algunas canciones actuales, no desentonan mucho. Bastante gracioso decir que me gusta una canción por tener ese Sans style. Me empieza a decirlo así, que suena mucho más guay. Soy un Sans Style Enjoyer. Sí, definitivamente la violencia doméstica está justificada. Desde mi punto de vista, si no encajan con ese Sans style, lo hacen con otros y se van combinando, cambiando. Prefieres uno más que otros, predomina luego otros y en resumen se va construyendo tu gusto musical con esa amalgama que nace de una raíz, que en mi caso podría ser esa además de la música de mis padres. Por último está que la música es innata del ser humano. Esto lo veo simplemente que nos gustan los patrones repetitivos y se aprovechan las canciones de ese confort que nos dan. Además de que estos patrones repetitivos lo usan para la publicidad y no tiene por qué siempre ser canciones como seguían los relojes mismamente. En conclusión, hemos dicho que la música no es divertida porque nos hace recordar cosas que nos gustan y eso es lo que apreciamos de ella, y no la música como tal. Y porque la usamos como herramienta para hacer otras actividades más divertidas. Pero aún así algo no termina de encajar, ¿verdad? Digo que no es divertida por sí sola en mi caso, pero hay gente que le encanta estar tirada en la cama, silla o suelo y escuchar música a solas, sin nada más que hacer, igual que si estuvieran jugando un videojuego. Esa gente creo que sí que les divierte la música porque les gusta la música en sí. Aunque podría combinarse con el factor de que les hace recordar, pero pensando a lo mejor, ¿qué cosas te gustan en general que no sea porque te recuerden a algo? ¿Te gustan los dibujos animados? ¿No sería que te hace recordar la infancia? Entre otros factores, pero es mucho follón. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Por qué exactamente? ¿Y cuáles? ¿Te gustan las historias de drama sobre perros alienígenas humanoides cuyo planeta natal es... Hazlo mirar, chaval. Otra cosa que quiero mencionar es que digo que normalmente la música no es divertida, pero no que no es necesaria. Creo que es necesaria, aparte de todo ese rollo científico de desarrollar creatividad y demás, para que los ambientes formales sean menos tensos que un espagueti sin cocer, para añadir trama, alegría o cualquier otra emoción a una historia y para socializar. Punto que dije antes. La música no será divertida, pero al final voy a seguir escuchando las canciones que quiera y eso no se me va a poder quitar, lo siento. Pero es otro factor más que nos ayuda a desenvolvernos en el mundo y que nos ayuda a, como dije antes, socializar. Un ejemplo de ello es que gracias a una canción en común empecé a hablar con gente nueva. A veces esos círculos amalgámicos que llevan nuestra vida, conocimientos, manera de pensar, recuerdos y expectaciones futuras, son capaces de coincidir para que, casualmente, tengamos en común una sola canción y que sea excusa suficiente para poder hablar, por primera vez, con alguien nuevo e interesante. Antes de irme, os meto todo ese rollo de suscribirse, like y demás, pero vamos a hacerlo divertido. Veamos, os voy a hacer una pregunta y si la aceptáis debéis cumplir. 1. Acción de seguir a un canal de YouTube. Acosar televisiones. Incorrecto. 2. ¿Qué significa darle al símbolo del pulgar hacia arriba? Sobrevivir un día más en la antigua Roma. Incorrecto. 3. Red social azul en la que puedes hablar con gente de temas interesantes. ¿Twitter? Nah, es negro ahora. 20, digo 20. 20 hace 20 years que se dejó de usar. Me vas a hacer que nadie se quiera suscribir, chaval. En fin, yo me voy ya a que me canten una nana. Buenas noches, internet. Qué bien te ves. ¿Quién está poniendo bachata a las 2 de la mañana?